Bien, bueno, voy a entrar enseguida a la palabra. Y hemos venido hablando, ¿cuántos saben cómo se llama este año? 2025 es año de ¿qué? Año de la buena voluntad de Dios, amén. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra? Y en medio de eso, en la primera serie este año, empezamos a darnos cuenta y a recibir la revelación de Dios de qué era lo que Él quería, de cuál era su voluntad en nuestras vidas. Y concluíamos en esa primera serie que fundamentalmente Dios quiere que nosotros prediquemos su palabra, el evangelio del reino, a todas las naciones. De pronto, a nosotros nos han vendido la vida cristiana como un lugar donde tú vienes a recibir carro casi beca. Pero el principio y el propósito de Dios en tu vida y en la mía es mucho más alto de que a ti te vaya bien. Y yo sé que todos llegamos con una necesidad delante del Señor. Pero ciertamente Dios nos toma a nosotros como de repente veníamos quebrados, veníamos con tal vez enfermos, tal vez con nuestro corazón dolido. El Señor nos restaura y nos convierte en una herramienta en sus manos. Amén. Es decir, que Dios no te repara para que te veas bonito, sino te repara para que tu vida sea útil para su reino. Amén. Para que entonces tú tengas un propósito más allá de comprar el desayuno al día siguiente, comprarte una casa o un carro o levantar a tu familia. Porque ese no es el verdadero propósito de Dios. El verdadero propósito de Dios es que el mundo le adore. Es que las almas perdidas vengan y sean reconciliadas con Él. Y cuando nosotros entendemos eso, entendemos de que nuestra vida, la vida cotidiana que nosotros tenemos, las cosas que son domésticas no son más importantes que las cosas del reino. Y por eso es tan importante entender que eso es lo que quiere Dios. En la segunda serie, entonces nosotros le dijimos al Señor, vale, esto es lo que tú quieres, entonces ¿cómo lo tenemos que hacer? Y ahí entendimos que Dios nos comisionaba. Y nos daba primero una comisión hacia adentro, porque Dios sí está interesado en que primeramente tu casa reciba esta luz. La Biblia dice que nosotros somos como una lámpara encendida. Y que una lámpara no se puede meter debajo del almud, debajo de la mesa, sino tiene que ser colocada encima para que alumbre primero a los de la casa. Y luego sí, nosotros podamos ser llevados en esa gran comisión a llevar esa palabra del reino a donde quiera que el Señor nos envíe. Y que le seríamos testigos primero en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Y en esta serie que estamos viendo ahora, el Señor nos está dotando de sus herramientas, de sus dones, de sus ministerios y de las operaciones en donde Él quiere que nosotros operemos. Amén. Así que hemos venido viendo los dones del Espíritu Santo, cómo cada uno de nosotros tiene dones particulares y cumplimos una función específica en el cuerpo de Cristo. Y hemos venido diciendo de que si tú eres ojo, no quieras ser boca, porque la boca tiene una función distinta. Si eres oído, no quieras ser mano, porque la mano tiene una función distinta, pero tú tienes una función especial, importante y determinante para el cuerpo de Cristo. Tú eres importante y el cuerpo te necesita. Amén. Y se acuerdan que hace unos domingos atrás decíamos, no necesitamos, porque tenemos una codependencia. La mano no puede decir que no necesita el pie. El pie no puede decir que no necesita la boca. Todos nos necesitamos. Y además de esos dones, el Señor entonces nos ha entregado unos ministerios. Y la semana pasada el pastor Ricardo hablaba de que estos ministerios están en construcción. ¿Cuántos creen eso? Hay un ministerio que se está construyendo en tu vida. Pero tú tienes un ministerio personal y particular y quiero que lo entiendas esta mañana, que es lo que Dios deposita en mi corazón para compartir. La palabra ministerio es la palabra diaconía, de donde viene la palabra diácono. Y esa palabra simplemente quiere decir servidor. Eso es lo que quiere decir ministerio. Un ministro es alguien que sirve. Un ministro es alguien que es un ayudante. Y me encanta porque la definición de diácono, específicamente hablando, es mesero. ¿Sabías eso? Es un servidor mesero. O sea, es alguien que sirve las mesas. Y me encanta esa definición porque en la mesa, tú sabes que en la mesa, el que sirve, dice el mismo Señor Jesucristo, es el mayor. Porque Él es el que sirve. Un mesero simplemente lleva el platillo, pero sabemos que el Master Chef es Jesús. Nosotros simplemente estamos repartiendo el platillo que Él hace. El mensaje infalible de Él, nosotros simplemente somos ayudantes. Pero quiero decirte además que tú y yo tenemos un ministerio muy particular.
La forma en que tú le sirves al Señor es una forma específica que Dios ha declarado. Y quiero que esta mañana, en el nombre de Jesús, tú puedas entender que tienes un ministerio personal. Que tu ministerio no se parece al de otra persona. Que tú eres un ministro de Dios donde quiera que Dios te ha colocado. No tienes necesariamente que ser un pastor o un maestro, o un evangelista, o un apóstol, o un profeta. Lo importante es que tú entiendas que tú eres un mesero para el Señor. Que tú eres alguien que sirve las mesas, alguien que lleva este plato especial que es la palabra de Dios, donde quiera que Dios te lleve. Así que acompáñame a Romanos, capítulo 8, porque para hablar de ministerios, el Espíritu Santo me hablaba de esta palabra en Romanos, capítulo 8. Me va a perdonar, estoy un poquito ronco. Romanos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Yo sé que tú conoces esta palabra, pero vas a ver cómo se alinea esta palabra a lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30 dice, estoy leyendo en la Reina Valera, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? ¿En qué nos ayuda el Espíritu? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. ¿Habían leído ese texto alguna vez? Es un texto muy famoso y lo podemos analizar de la siguiente manera. Para entender que Dios nos ha entregado un ministerio particular a cada uno de nosotros, pero necesitamos primero anotar dos cosas relevantes de tener en cuenta, porque normalmente cuando Dios nos ha dado un ministerio, inmediatamente surgen dudas en nosotros. Y las primeras dudas que surgen es si nosotros somos capaces, si somos realmente suficientes, buenos, dignos de cumplir ese ministerio. Así que lo primero que quiero que anotemos es que todos tenemos debilidades. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú tienes una debilidad. Todos las tenemos. Nadie puede decir que no tiene debilidades. Yo soy terapeuta y como terapeuta siempre hago un ejercicio. Cuando estoy en terapia, se llaman heridas emocionales. Y muchos de mis pacientes me dicen, yo no tengo esas heridas. Y yo les tengo que decir, todos tenemos estas heridas. Todos. Nadie puede decir que no tiene una herida o la otra, porque todos de alguna manera hemos sido abandonados, rechazados, burlados, han sido injustos con nosotros. De alguna forma todos tenemos estas debilidades. El problema es que a veces no las queremos aceptar. Y que tú no aceptes una debilidad que tienes no quiere decir que no la tengas. Yo tuve un jefe, yo trabajé hace muchos años en un casino, y yo tenía un jefe que decía que él nunca se equivocaba, y que cuando se equivocaba no era culpa de él. Así que el hombre estaba exento de debilidades. Pero insisto, que tú no sepas que tienes o que tú no reconozcas una debilidad no quiere decir que tú no la tengas. Y las peores debilidades son las de carácter. Y todos tenemos debilidades de carácter. Algunos de nosotros somos enojones, otros somos impacientes, otros somos de pronto, qué sé yo, mentirosos, otros de pronto somos iracundos, otros de nosotros tal vez somos impuntuales. No sé cuál es tu debilidad, pero estoy seguro que tú la tienes. ¿Sí o no? ¿O el único débil que hay aquí soy yo? Porque todos tenemos debilidad. Y el apóstol Pablo lo sabía y por eso le dijo a los discípulos, tranquilo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Así que reconócelo. Porque él mismo le dijo al Señor, Señor, quita de mí. Él tenía un aguijón en la carne y le dijo, quítamelo. Porque tal vez él sentía que con ese aguijón le costaba trabajo hacer la obra. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
¿Y por qué le digo eso? Hombre, porque en la medida en que tú y yo reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder subsanar esa debilidad que tenemos. Porque si tú crees que tú no tienes ninguna debilidad, entonces tampoco necesitas a Dios. Así que entender que tenemos esta debilidad es el primer paso para entender de que Dios nos ayuda y que dependemos de Él. Ahora, nosotros recibiendo esta debilidad, y el ejemplo que pone el apóstol Pablo aquí, es que nosotros no sabemos cómo pedir, porque ese es un ejemplo que él está colocando. Él dice que nosotros tenemos debilidad, que el Señor nos ayude en esas debilidades, y él pone el ejemplo. A ustedes no saben cómo pedir, y por eso el Espíritu Santo pide con gemidos indecibles de la manera correcta, porque él pide conforme a la voluntad de Dios. Ese es un ejemplo. Pero por ejemplo, si tu debilidad es el temor, el Espíritu Santo no es que te va a quitar el temor. Escucha esto. Porque a veces pensamos es que, Dios va a coger y te va a quitar el temor y ahora tú te vas a convertir en el más valiente de todos. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Te ayuda a que tú aprendas a gestionar tu temor para que aprendas verdaderamente a caminar aunque tengas temor. ¿Y sabes qué termina pasando? Que en el proceso, aunque el temor no se quita, tú te conviertes primero en una persona más madura. Porque Dios te procesa en medio de que te está ayudando a gestionar una debilidad que tienes de carácter. Eres procesado en el Espíritu. Porque Dios te va a llevar a enfrentar tu temor, te va a llevar a que aprendas a gestionarlo, a reconocerlo, a tratar con él, hasta que ese temor verdaderamente deje de ser un obstáculo para cumplir la obra de Dios. Lo segundo que pasa es que te vuelves más dependiente de Dios. Porque entiendes que sin Dios, el temor, en el ejemplo que estoy colocando, no lo vas a poder subsanar. No vas a poder hacer nada porque una de las connotaciones que tiene el temor es que el temor paraliza. El temor hace a la gente insegura. Y todos creemos de alguna manera de que ser valiente es no tener temor. Pero realmente ser valiente no es eso. Ser valiente es que aunque tengas temor, lo haces. Eso es valentía. Porque, no sé, de pronto estamos muy permeados con toda el mundo DC o Superman, que son manes, y por eso a mí me parece, de los superhéroes, el más teso de todos me parece Batman. Porque Batman no tiene ningún poder, me explico. O sea, Superman se enfrenta a las balas y todo porque a Superman no le hacen nada a las balas. ¿Sí me hago entender? Y así, no sé, los del mundo, los de ¿cómo se llama el otro? Marvel. Y de pronto, ¿cómo se llama? El hombre increíble. Es más, no se muere. ¿Cómo le va a tener temor a la muerte si él no se muere? Pero Batman, el superpoder que él tiene es que es millonario. Lo único. Pero Batman se enfrenta a las circunstancias y supera sus temores porque simplemente está confiando en que Él es capaz de hacer lo que hace. Ahora, cuanto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo. Y eso verdaderamente nos hace dependientes de Dios. Porque sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la palabra. Amén. Lo tercero es que nos volvemos más obedientes. Porque en medio de tus procesos, tú aprendes que cuando haces la voluntad de Dios te sale mejor que cuando haces la tuya. ¿Sí o no? ¿O no crees que cuando estás metido en un problema y de repente le pides al Señor que te ayude y Dios te da una salida y tú haces lo que Dios te dice y compruebas que eso realmente te sale bien, tú dices, vale la pena ser obediente? Nadie que no haya practicado la obediencia se vuelve obediente. Escucha eso. Porque solamente cuando tú compruebas la buena voluntad de Dios, y eso simplemente que a través de la comprobación, hacerlo, hazte obediente y te vas a dar cuenta que te vuelves obediente. Amén. Y finalmente, hace crecer tu fe. Porque entiendes que cuando aprendes a confiar en Dios, todas las cosas empiezan a jugar en favor tuyo. No importa cuáles sean. Pero te das cuenta que aunque estés metido en el más grande de los problemas, Dios de alguna manera le da la vuelta y te saca de allí. ¿No les ha pasado eso? Que se metieron en un problema y de repente lo que Dios hizo fue darle la vuelta a la situación y esta situación empezó a ser para ti de bienestar, de bien para ti. Amén. Entonces lo primero
que necesito anotar es que todos tenemos una debilidad. Lo segundo que tenemos que anotar es que el Señor nos conoce. Dice que el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón. Sabe cuál es la intención que tiene nuestro corazón. Él nos conoce. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Él sabe qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Y el ejemplo que pone el apóstol Pablo es que nosotros no sabemos pedir. Porque normalmente lo que pedimos está por fuera de la voluntad de Dios. Incluso cuando estamos viviendo una circunstancia en la que sería obvio que tú pidieras algo que necesitas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se acerca a alguien que está ciego y le pregunta, ¿qué quieres que haga? La respuesta sería obvia, ¿verdad? No, dame la vista. Sería obvio. Pero sabe que a veces nosotros, cuando estamos ciegos, en vez de pedir que realmente el Señor nos devuelva la vista, de pronto pedimos un bastón. O de pronto pedimos un perro de guía. O aquel que está tal vez incapacitado, en vez de pedirle al Señor que lo sane, le pide una silla de ruedas. ¿Sí me hago entender? Y yo voy a confesar algo aquí. Hace varios meses, el médico me dijo que le comprara una silla de ruedas a mi mamá. O que le comprara un andador. Y yo me negué a comprarlo. ¿Sabes por qué? Porque a mi mamá la van a operar prontamente. Y les voy a pedir que oren por eso. Le van a poner algo que se llama el neuroestimulador. Y yo dije, si yo le compro esa silla de ruedas a mi mamá, simplemente ella va a creer que necesita esa silla de ruedas todo el tiempo. Y por eso cuando a veces llegamos en InDriver a la casa, yo le puedo decir al InDriver que entre hasta el ascensor, pero yo le digo a mi mamá, ¿te sientes bien para que camines? Y caminamos. Y en la mayoría de los casos lo hace. Y mi mamá, con todos los subidas y bajadas que tiene, sube estas escaleras. Y yo veo gente de 30 años quejándose para subir esta escalera. ¿Sí o no? Y mi mamá tiene 78 años, tiene Parkinson. Y ella sube estas escaleras todos los domingos. Y sabes una cosa, que no es simplemente que tú creas que algo va a pasar, que tienes que caminar confiando en que Dios lo va a hacer. Y Dios sabe cuál es la petición de nuestro corazón, pero a veces lo que sale de nosotros viene permeado por el temor. ¿Y no te ha pasado que a veces estás orando y tienes tanto temor en tu corazón que lo que sale de tu boca de pronto son palabras de maldición? Porque de pronto estás orando y le dices, Señor, que esta enfermedad no me vaya a agarrar tan rápido. Espérate, ¿cómo así que tan rápido? Estás declarando que te va a dar la enfermedad. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente cuando estuvo el COVID oraba, Señor, que si me da COVID, Señor, que no me muera? La verdad, a mí me dio COVID 4 veces. A mi familia le dio COVID 4 veces. Y la primera tanda que nos dio COVID aquí en la iglesia a 16. No, a todo el equipo pastoral le dio COVID. Con la familia incluida, nos dio COVID a 16 personas aquí en la iglesia. Y fue leve. Y nosotros veníamos a entregar mercados aquí cada 15 días. Y la gente venía con COVID a recibir su mercado. Y a nosotros nos dio 4 veces COVID, cuando la gente se estaba muriendo. Pero nosotros, ¿sabes qué declarábamos? Vida. Señor, tú nos mantienes vivos. Ya en el laboratorio donde nos hacían la prueba de COVID nos conocían. Cuando nosotros entramos, los revueltas, llegamos. Nos estábamos haciendo pruebas cada 20 días porque como nos estábamos exponiendo todo el tiempo. Pero Dios nos sostuvo. Y cuando tú estás orando, necesitas orar en el Espíritu para que el Espíritu sea el que hable por ti. Por eso cuando tengas tanto temor o tengas tanta inseguridad, no ores tú. Deja que el Espíritu ore por ti. Porque cuando tú entras en la presencia de Dios, ¿sabes qué pasa? Normalmente se aclaran tus ideas y tu oración se vuelve eficaz. Porque a veces no sabes qué orar. Pero cuando te metes en comunión con el Espíritu Santo empieza a aclarar tus ideas. Y de pronto empiezan a salir palabras de tu boca que no son tuyas, son del Espíritu. Porque Él te conoce y Él me conoce a mí. Y no importa si de repente lo que hay en tu corazón es malo, porque la palabra dice que del buen tesoro del corazón salen buenas cosas, pero que del mal tesoro salen malas cosas. ¿Sabes qué? Dios tiene el poder para revertir un mal tesoro en uno bueno. En convertir la escoria en oro. Porque así como tanto el oro como la escoria son probados en el fuego,
cuando Dios toma la escoria y la quema, ¿sabes en qué la convierte? La convierte en oro. Porque eso es lo que hacen los procesos de Dios en nuestra vida. Y por eso entender que Dios nos conoce es entender de que si vamos a su presencia, Él va a revertir las cosas negativas que hay en nosotros y va a empezar a extraer cosas buenas, cosas positivas en el nombre de Jesús. Ahora miremos esta premisa. Normalmente nuestras excusas están alineadas con nuestras historias y con lo que consideramos que ha sido inconveniente en nuestras vidas. Y de repente, ¿cuántos de ustedes han dicho y han hablado de sus fallas y de sus debilidades como la razón por la cual no pueden ser usados por Dios? Y han dicho cosas como, pero es que yo nací en un hogar donde había maltrato, y de pronto ponen por excusa de que en este momento están pasando una crisis. Es que yo estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por los enfermos? Es que mi familia tiene problemas, ¿cómo voy a orar por las familias? Y empezamos a poner por excusas lo circunstancial. Y sabes que el poder que habita en ti no tiene nada que ver con tus circunstancias. Dios es tan teso que puede agarrar a alguien que está enfermo de la peor enfermedad para sanar a los enfermos. Eso hace Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el poder de Dios se glorifica y se perfecciona en tu debilidad. Y por eso dice la palabra que Dios cogió a aquellos que eran débiles, poco sabios, para avergonzar a los que creían que eran fuertes y sabios. Dios normalmente agarra gente común y la convierte en extraordinaria. Porque lo extraordinario que hay en ti y en mí es el Espíritu Santo. Amén. Los amigos de Daniel eran 10 veces más sabios, no porque ellos eran más inteligentes que todos, simplemente era porque el Señor habitaba en ellos. Esa era la fortaleza que había. Así que no colecciones tus derrotas, no colecciones tus fallas como si fueran trofeos que terminan socavando tu fe. No digas, es que a mí me ha tocado, mejor dicho, me ha tocado bailar con la más fea toda la vida. Me han tocado todo el tiempo las cosas más difíciles. ¿Sabes cómo se llama eso? Autoconmiseración. Y la autoconmiseración no es otra cosa de que tú te digas a ti mismo miserable. ¿Me hago entender? Y por eso este texto dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Yo fui papá a los 17 años. Crecí sin un papá. Tuve una crisis matrimonial como a los 22. Estuve 6 meses separado con mi esposa viviendo en la misma casa. Tuve una crisis financiera en 2009. 3 años. Me metieron como 6 embargos. Pero hoy yo te puedo decir que el hecho que haya crecido sin un papá, que haya sido papá a los 17, que haya tenido una crisis matrimonial y una crisis financiera, además de que mi esposa vivió una crisis de salud, hoy por hoy nos da la autoridad para orar por las personas que pasan por esas circunstancias. Y que nos dediquemos a restaurar familias es el resultado de que hemos vivido esas experiencias. Porque eso dice aquí la palabra, esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Porque todo lo que te ha pasado en la vida, aunque tú no lo creas, ayuda al propósito de Dios en tu vida. Porque algún día tú te vas a sentar con alguien que está pasando por algo que tú viviste. Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esa circunstancia, pero el Dios que vive en mí me levantó y me ayudó. Y por eso hoy te puedo dar testimonio de esto. Eso es lo que en psicología se llama resignificación. Cuando tú tomas un evento negativo y tú hablas de ese evento lo positivo, eso se llama resiliencia. Extrae lo positivo de un evento y Dios te dice, ¿sabes qué? Tú pudiste haber sido huérfano, pero ahora yo soy tu padre y te voy a convertir en un papá de naciones. Eso hace el Señor. ¿Sí me explico? Él toma tu debilidad y lo convierte en una oportunidad de fortalecerte. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los análisis TOFA? Que hablábamos de las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Y sabes que la premisa de identificar las debilidades es convertirlas en oportunidades. Porque donde hay una debilidad, tú lo conviertes en una oportunidad de mejorar. Y cuando tú eres de pronto temeroso, esa es tu oportunidad de volverte una persona valerosa. No porque dejas de temer, sino porque ahora tu temor es controlado por el Espíritu Santo. La palabra dice de que el amor de Dios nos constriñe. Me encanta esa expresión porque eso es que nos controla.
nos aprieta. Es como si el Señor, no sé, cuando tú has dado esos abrazos que yo acojo a mis hijos cuando los aprieto, porque les estoy transmitiendo mi amor y los aprieto. No sé si tú haces eso. ¿Lo has hecho con tus hijos? Y tú los aprietas y me dicen, ay papi. Bueno, ¿sabes que Dios hace eso con nosotros? El amor de Dios nos constriñe, pero nos controla. ¿Y sabes qué hace Dios en ese sentido? Que cuando Él nos está amando, Él está controlando cada circunstancia de debilidad en nuestras vidas. Y entonces Él en nosotros. Él nos controla tu debilidad, controla tu temor, controla si eres iracundo, tu ira, controla, qué sé yo, cada una de esas debilidades que tú tienes de carácter. Porque cuando Él te aprieta, cuando Él te abraza, Él empieza a controlar tu vida. Hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Jonás. No quiero ir al texto, simplemente lo voy a parafrasear. Pero en el libro de Jonás hay algo bien interesante que encontré en estos días estudiando. ¿Ustedes se acuerdan que Jonás, el Señor lo llama para que vaya a Nínive a predicarle a este pueblo que era primero un pueblo pagano? Este pueblo era babilónico. Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, estuvo preso por 70 años allí, secuestrados. Así que él tenía todas las razones para no querer predicarle al pueblo babilónico. Los problemas o las debilidades de carácter que tenían Jonás, que uno era rebelde, porque no le daba la gana hacer lo que Dios le dijo. Y lo segundo, el problema de carácter que tenía él, es que además estaba enojado. Porque tuvo una conversación con el Señor y el Señor le preguntó, pero ¿cuál es tu rabia? ¿Cuál es tu enojo? Y él descaradamente le dijo al Señor, Señor, porque es que yo sé que si alguien se arrepiente tú, entonces lo salvas, le das misericordia a gente que no se lo merece. Pero el tema es que Jonás le dan esta comisión. Él sale a Nínive, ustedes conocen la historia, paga un tiquete para irse a Tarsis. Y cuando está en el barco, se viene una tormenta. Y en la tormenta la gente empieza a preguntarse, ¿por qué está pasando esto? ¿A qué Dios? Porque allá había gente de todas partes. ¿A qué Dios hemos levantado la ira? Y finalmente Jonás termina levantando la mano y diciendo, es que es el mío, al Dios Todopoderoso. Pero este man estaba tan enojado y tan cansado que ¿sabes qué le dijo a la gente? Tírenme al mar. O sea, mátenme. Tírenme al mar para que se acabe esta tormenta. Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido como con ganas de que te tiren al mar. Como que, Señor, acaba con esto. Ya, que se acabe este rollo. No sé, ¿alguna vez tú has sentido eso? Como cuando estaba Elías en la cueva y le dijo, Señor, ¿por qué no me matas? Y ya, acaba con esto. Sí, Job también le dijo al Señor, Señor, ¿por qué? Ya, acaba conmigo y ya. Acaba con esto. Entonces dice la palabra que la gente lo tiró al mar y a las profundidades, porque cuando tú lees el texto de Jonás, te invito a que lo leas en tu casa, dice que fue enredado por las algas, llevado a lo profundo del mar. O sea, ¿te imaginas todo lo que vivió? Y después se lo tragó un pez. La Biblia no dice que fuese una ballena, un pez se lo tragó. 3 días estuvo en el vientre del pez. Y por 3 días allí, cuando ya se dio cuenta de que no podía seguir peleando con Dios, entonces se acordó del Dios de misericordia y pidió misericordia a Dios. La palabra dice que el pez lo arroja en tierra y entonces él va a cumplir la comisión que Dios le dio. Pero aquí viene lo interesante que encontré en estos días. Porque fíjense que el mensaje que él dio fue un mensaje de 8 palabras. El mensaje de 8 palabras. Le dice a los ninivenses, le dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es todo el mensaje que les da. Y la palabra dice que todo el mundo se arrepintió. Que hasta el rey mandó a que los animales entraran en ayuno. Espérate aquí. Este man no quería, lo hizo de mala gana. Y yo no sé si a ti te parece este mensaje muy profético y muy bonito. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo lo que le dijo, 8 palabras. Entonces, ¿por qué produjo el efecto que produjo? Que todo el mundo se arrepintió, que todo el mundo salió corriendo a hacer ayuno. Pero mira lo interesante. Resulta que en Nínive adoraban al dios Dagón. Y el dios Dagón es el dios pez. Tenía figura de hombre y cabeza de pez.
Y hay algunos historiadores que dicen, esto no lo dice la Biblia, hay algunos historiadores que dicen que posiblemente vieron salir a Jonás del pez. Entonces imagínense un pueblo que adora al Dios pez, que ve salir al profeta de la boca de un pez. Así que es como si estuviese saliendo del Dios que adoraban a hablar del Dios viviente. Y aquí viene lo interesante. A ellos le creyeron porque estaba saliendo del Dios que ellos adoraban. Y es como si Messi hoy se convirtiera al Señor. Imagínense si Messi se convirtiera al Señor. Se convertiría a Argentina y todos los que adoran a Messi, porque hay gente que adora a Messi. ¿Cierto? Porque estaría saliendo de la boca del Dios del fútbol uno hablando del Dios viviente. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que tu nivel de influencia está directamente relacionado con lo que tú haces. Yo como terapeuta, cuando Dios me ha dado la oportunidad de estar frente a estudiantes, frente a padres de familia, a parejas, a personas, desde la autoridad que Dios me da, porque cuando la gente busca un terapeuta, como cuando tú vas donde el médico, yo me imagino que tú le crees al médico, ¿cierto? Cuando el médico te dice tú tienes tal cosa. Cuando la gente me busca a mí, normalmente la gente me cree lo que yo le digo. Y entonces yo aprovecho eso, esa plataforma que Dios me da para hablarles del Dios viviente. La gente va buscando al psicólogo, pero se encuentran con el ministro de Dios. Así que cuando la gente te busque a ti, se encuentren con lo que verdaderamente tú eres, un servidor del Señor. Si busca un abogado o un ingeniero o un arquitecto o a cualquiera de las profesiones u oficios que ustedes tienen, se encuentren con el ministro de Dios. Ese es tu ministerio personal. Porque la gente te va a creer, pero creerá más por lo que sale de tu boca, por el ministerio que hay dentro de ti. Y la palabra dice, sigue diciendo ahí en Romanos en el capítulo 8, que a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Quiero que entiendas una cosa, Dios te conoce desde antes de la creación. Dios sabía exactamente por lo que tú ibas a pasar. Dios sabía cuáles eran los errores que ibas a cometer, los pecados que ibas a cometer, las vueltas a la izquierda que ibas a dar cuando tenías que doblar a la derecha. Dios sabía que yo iba a ser papá a los 17 años. Dios sabía que yo iba a estar en el inframundo y aún así Dios decidió usarme a mí como un ministro de Él. Porque no se trataba nunca de lo bueno que yo era, sino del buen Dios que es conmigo. ¿Ves? Así que si Dios te conoció desde antes, no pienses que tú no eres suficiente. Porque entonces que Él te predestinó, y predestinarte es que Él te eligió. Y esto para mí siempre es, yo digo, Señor, aquí están la teoría arminiana y los que creen en la teoría de que la gente no ha sido predestinada por Dios. Los arminianos dicen que no, porque entonces sería como que Dios condena a algunas personas a morir. Pero la Biblia habla de predestinación. Y la predestinación es una elección. Dios te eligió. Ninguno de nosotros sabemos a quién eligió Dios, sí o no. Por eso nosotros le tenemos que predicar a todo el mundo. Pero hay gente que no va a recibir a Cristo. Y de pronto en nuestra mente finita, creer de que Dios no lo eligió a él y te eligió a ti, yo no sé, pero a mí eso simplemente me da alegría. Yo no me pongo a criticar las razones por las que Dios me eligió a mí y a otros no. Yo creo que tú tienes que estar agradecido que Dios te eligió. Y si tú estás en este lugar esta mañana es porque Dios te eligió. Así que abraza esa elección de Dios. Porque por alguna razón, no porque eras mejor, ni porque eras bueno, ni porque lo merecías, Dios te eligió. Y esto, mis amados, es esa resiliencia que cada cosa que ha pasado en tu vida te ha formado y te ha forjado. Y aunque tú creas que lo mal que te ha ido en la vida o lo bien que te ha ido en la vida ha sido de malas de parte de Dios, pero ese ha sido el proceso de formación de Dios para ti. Y algunos procesos han sido más difíciles que otros, yo lo sé. Algunos les ha tocado más duro. Algunos han tenido que pasar tal vez, qué sé yo, por un abuso, por la orfandad, tal vez por el maltrato. Pero quiero decirte que
entre más duro ha sido tu proceso, quiero decirte que más poderosa es la gracia de Dios sobre tu vida. Y Dios te va a usar poderosamente. Amén. Y algún día le vas a poder decir a los maltratados, a los abusados, a los huérfanos, que hay un Dios poderoso que te ama con amor incondicional. Y dice también entonces que a los que predestinó llamó. Y te llamó en un ministerio personal y particular, insisto. No mires el ministerio del de al lado, porque tu ministerio es distinto. La plataforma que Dios te entregó es la plataforma que Dios va a usar para hacer de ti una herramienta útil en sus manos. Hay gente que lo va a usar como grandes profetas, pero acabamos de ver que un profeta mal ganado, mal encarado, que no le daba la gana predicar el mensaje, pero simplemente Dios usó la circunstancia, porque así es Dios, para que un pueblo pagano creyese que había un hombre que, aunque tenía un mensaje de mala gana, era el mensaje real de parte de Dios. Y cuando Dios te va a usar, no importa si tú no quieres ser usado, Dios te usa. Y la palabra dice que si nosotros callamos, hasta las piedras hablarían. Así que no te preocupes. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida sí o sí. Y es mejor que lo cumplas a la buena que a la mala. ¿Sí o no? O díganme los hijos que están aquí. Yo también fui hijo único. Mi mamá decía, y mi mamá ahí donde la ven era tesa. Y mi mamá decía a la 1, a las 2. Yo tenía dos opciones. Lo hacía a la buena o lo hacía a la mala. Pero de que lo hacía, lo hacía. Y a veces pensamos que Dios es un Dios como que tú te lo puedes burlar. Como que si me da la gana lo hago y si no me da la gana no lo hago. No juegues con eso. Porque Dios es Dios de amor. Pero también es fuego que consume, dice la palabra. Amén. Si Dios te eligió, deja que Él te use. Dice también que nos justificó. Y la justificación de Dios no es otra cosa que el perdón de tus pecados. Simplemente para que tú seas una herramienta en sus manos. Él no te salvó para que tengas una vida bonita. Te salvó para que seas un instrumento de Dios. Ojo, piensa en esto, por favor. Yo te lo pido hoy con súplicas y ruego, como dice la palabra. Donde quiera que Dios te esté colocando, déjate usar por Dios. Sea un instrumento en sus manos. Porque Él te salvó y te justificó para convertirte en su herramienta útil. Amén. Mira, tú no tienes que tener un mensaje espectacular. Mira el mensaje de Jonás. 8 palabras. Casi que estaba mandando al carajo a todo ese pueblo. Pero Dios aún así lo usó. Yo creo que cuando tú abres tu boca en el escenario que Dios te entregue y tú dices, Dios te ama, o lo que se te ocurra de parte del Espíritu, Dios lo va a usar. Porque lo más seguro es que ese día la gente entienda, oye, que eso que tú estás diciendo, aunque sea una locura, viene de parte de Dios. Esa es la unción del Espíritu. Y termina diciendo que a los que justificó los glorificó. ¿Y sabes qué significa eso? De que te dio su gloria. Y la gloria es la plenitud de Dios en tu vida. La unción, el poder, la autoridad. Todo contenido en ti. Que eres un instrumento, que estás chueco, que tienes heridas, que eres débil. Pero tú tienes un poder que portas dentro de ti que es más poderoso que todas las cosas en el mundo. Solamente abre tu boca y Dios te va a usar. De la manera como tú nunca te lo vas a imaginar. Hace muchos años atrás, el Señor, yo estaba durmiendo y yo escuché un teléfono sonar. Y nosotros vivíamos en una casa que era de 2 pisos. Yo escuché un teléfono sonar, estaba en mi habitación cerrada y de pronto me levanté, bajé a la cocina, el teléfono de mi esposa estaba en la cocina y estaba sonando el teléfono. Era imposible que yo lo escuchara. En el sueño, yo estaba soñando que esa persona que estaba llamando por teléfono se iba a suicidar. Y yo simplemente estaba soñando, escucho el teléfono, bajo y respondo a esa hora, eran como las 2 de la mañana. Y habla esta persona, era una mujer, y me dice, pastor, necesito hablar con la pastora Adriana. Yo subí a la habitación, levanté a mi esposa y le dije, hey, te está llamando fulana de tal. Toma, contéstale. Y mi esposa baja, empieza a hablar con ella. Yo creo que ella se levantó sin saber que
Se levantó como automáticamente y empezó a hablar con esa persona. Ella bajó las escaleras y yo vine y me acosté. Cerré los ojos y cuando cerré los ojos, el Señor me dijo, dile que no la regañe porque ella se iba a suicidar. Y yo salgo corriendo, bajo las escaleras y encuentro a Adriana regañándola. Y le dije a Adriana, hey, el Señor me dice esto, que no la regañes por tal, 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 tal. Listo, Adriana ora por ella, todo el tema. Y pasa todo ese evento. Al día siguiente, nos enteramos que esta mujer se iba a suicidar. O sea, ya tenía todo listo para suicidarse. Y en ese momento sintió que tenía que hablar con mi esposa. Y la llamó a las 2 de la mañana. ¿Qué hubiese pasado si yo no escucho ese teléfono? Yo estaba en mi cuarto. O sea, físicamente era imposible que yo escuchara el teléfono. Pues yo vivía en una casa de 2 pisos, estaba en mi habitación adentro. La cocina de mi casa quedaba, era como una vuelta así. Pero en el sueño yo escuché el teléfono, sabía que era ella la que estaba llamando. No me digan cómo, eso solamente lo hace Dios. Esta mujer hoy por hoy es una mujer que le sirve al Señor. Y quiero decirte que cuando Dios tiene un propósito con alguien, va a hacer lo que sea para levantarlo. Yo estoy seguro de que aunque tú no lo sepas, Dios ha hecho milagros en tu vida. Y que a lo mejor ni siquiera los puedes reconocer. Pero quién sabe cuántas veces Dios ha cubierto tu vida, Dios ha guardado tu vida. Tal vez en momentos en que estuvo en peligro, guardó a tus padres por causa tuya, como dice la palabra. En Isaías, en el capítulo 43. Y lo hizo por amor a ti. Pero para que entiendas que Él te ama, pero también que te quiere usar. Si tú quieres recibir este ministerio personal, simplemente dile a Dios, estoy dispuesto. Déjame servirte y lo voy a hacer con amor. Amén. Ponte en pie esta mañana, vamos a orar.